El banquero Manuel Grullón aboga por una reforma integral y que el gobierno deje los parches para enfrentar el déficit fiscal. Los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán someten proyecto de ley para reducir gastos y los viajes de los funcionarios públicos. Los precios de los principales productos básicos siguen por las nubes, mientras el gobierno denuncia especulación con el azúcar. Y Proconsumidor advierte que cerrará los colegios privados que cobren por adelantado. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Noticias Telemicro. Susi Aquino Gotrol les saluda, es miércoles, mitad de semana, iniciamos de inmediato. Monseñor Agripino Núñez Collado calificó como una pena el recorte al presupuesto de las instituciones para destinar los recursos al sector eléctrico, al que calificó como un barril sin fondo. Mayra Ogando tiene la historia. Para Monseñor Núñez Collado este es el cuento de nunca acabar. Además ve como muy penoso que el gobierno tenga que recortar el 12% del presupuesto de todas sus instituciones para destinar esos recursos al sector energético, que dice está cada vez peor. Cada vez hay más recursos destinados y cada vez tenemos más apagones. De modo que eso, yo no sé cómo es que se va a solucionar eso, pero en el anteproyecto de ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo está contemplado ahí un pacto eléctrico. Entiende Núñez Collado que las clases sociales tienen que ver esto con mucha seriedad. Yo creo que los sectores políticos y los sectores sociales deberían tomar con el mayor interés este asunto, porque parecería que de momento toda la producción se va a ir al sector eléctrico sin solución. También Monseñor Núñez Collado ve como un abuso que los propietarios de colegios privados hayan dispuesto el cobro por adelantado del año escolar. Me parece que es un poco exagerado, lo deberían ponderar. Eso es drástico, una medida drástica. El asunto ese de pedir por adelantado el pago, porque aquí no hay las condiciones económicas en los bolsillos de la mayoría de la gente para hacer eso. Hay un grupo muy selectivo que lo puede hacer. En otro orden, Monseñor Agripino Núñez dijo que la puesta en libertad de manera inmediata de un hombre que asesinó a una mujer delante de sus hijos en Santiago muestra la debilidad del Código Penal. Llamó a la Suprema Corte de Justicia a tomar carta en este asunto. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. El Poder Ejecutivo sometió este miércoles al Senado de la República el proyecto de ley mediante el cual el gobierno busca reducir el 12% del presupuesto de los ministerios para destinar estos recursos a cubrir el déficit del sector eléctrico. Tras recibir la iniciativa, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, justificó la disposición del presidente Leonel Fernández, alegando que las autoridades tienen que gestionar esos fondos para cumplir con acuerdos arribados con el Fondo Monetario Internacional. Es un imprevisto de tipo financiero, no previsto, que ha acontecido y de alguna manera el gobierno tiene que buscar alternativas y soluciones para afrontar lo referente al caso del sector eléctrico. Se debe fundamentalmente a eso, que el precio del barril se calcula pasa a $78 promedio, pero se ha disparado. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Senado persigue traspasar 20.748 millones de pesos al sector eléctrico, pero la mayoría de esos recursos provendrán de la reducción del 12% del presupuesto de la mayoría de los ministerios, excluyendo a los poderes legislativo y judicial, así también como a educación y salud. El empresario Manuel Grullón abogó este viernes porque el gobierno impulse una reforma integral para eliminar los parches dirigidos a cubrir el déficit fiscal que se aplican con medidas que afecten a la población. El presidente del Banco Popular entiende que en el país debe ponerse en marcha una reforma fiscal justa y equilibrada. Además, manifestó que en medio de la actual crisis económica no conviene que el empresariado se aboque a despedir empleados.
el que lo esté pensando pues lo reconsidere, lo aplace, lo pondere, ya que es importante conservar los puestos de trabajo y crear nuevos puestos de trabajo. El presidente del Banco Popular habló previo al acto de reconocimiento que hizo el Senado de la República a su padre Alejandro Grullón por su trayectoria en el campo empresarial y en su vida privada. 2 senadores presentaron este miércoles ante el Senado un proyecto de ley mediante el cual busca racionalizar el gasto público con el propósito de ahorrar 5.000 millones de pesos por ese concepto. Mayra Ogando nos amplía. La pieza es de la autoría de los senadores oficialistas Tommy Galán y Julio César Valentín. De acuerdo a estos legisladores, se hace urgente que el gobierno reduzca el dispendio de recursos para hacer una mejor inversión en áreas prioritarias. Expusieron que en el proyecto plantean reducir el dispendio, la discrecionalidad y el uso abusivo en que incurren muchos funcionarios hasta de quinta categoría en el manejo de los recursos del Estado. La compra de vehículos de titulares lo limita a montos que no puedan exceder un valor en mercado de $50.000 el valor del vehículo. Por lo tanto, eso también va a tener y también plantea límites en la reposición de estos vehículos. De que un funcionario del mismo nivel de un dominicano en Chile, que es una sociedad más rica, o España, tengan un vehículo de hasta 7 años, 8 años de uso. El de allá tiene un Peugeot o un Renault, el de aquí tiene una Lexus del año. De $150.000. De $150.000. Los senadores establecen en la pieza que los vehículos de los funcionarios públicos solo pueden ser sustituidos 5 años después de haberse adquirido o en caso de robo. Sostienen que hay muchos funcionarios que usan de manera indiscriminada en su uso personal los recursos del Estado. Y eliminar una serie de discrecionalidades y beneficios abusivos. Este proyecto, que desde ya consideran sus autores que encontrará muchos obstáculos de convertirse en ley, debe ser cumplido por los 3 poderes del Estado, instituciones descentralizadas, autónomas y la Cámara de Cuentas, estableciendo sanciones para sus violadores. Este proyecto plantea, entre otras cosas, la eliminación de los gastos de representación mediante el uso de las tarjetas de crédito y además el que un funcionario no pueda salir más de 3 veces del país en un mismo año, utilizando los recursos de la institución que dirige. Desde el Congreso Nacional de la República, Mayra Ogando, Noticias, Telemicro. La Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano vaticinó que con la aplicación del paquete impositivo recién aprobado por el Congreso Nacional, el gobierno no podrá cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Arturo Martínez Moya acusó a la presente administración de malversar más de 94.000 millones de pesos en corrupción. Queremos advertir al país, como es nuestra costumbre y compromiso, que aún con la aprobación del paquetazo tributario, las cuentas fiscales del gobierno seguirán deteriorándose y no podrán cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional, a menos que reduzcan sus gastos en 16% de junio a diciembre. Señores, y eso es prácticamente impensable con este gobierno PLDista corrupto, que es despilfarrador y mentiroso. Asimismo, el dirigente PRDista Arturo Martínez Moya denunció que el país no tiene garantías del dinero ahorrado por el recorte presupuestario y estima que esos fondos no serán bien distribuidos para cubrir la deuda del sector eléctrico. El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, negó este miércoles que el Poder Ejecutivo quisiera reducir el presupuesto asignado al Poder Judicial. Aclaró que el sector judicial se encuentra fuera del proyecto de ley que fue sometido al Congreso Nacional y que contempla rebajar las partidas presupuestarias de algunos ministerios. No ha pretendido en ningún momento reducir el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia. Debemos partir primero por eso, aunque creemos que quizás el exceso de celo del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que entiende y con razón, de que el Poder Judicial necesita por demás mejor inyección de recursos para los planes de fortalecimiento institucional.
contrario. Entrevistado en el programa matinal, el dirigente PLDista dijo que apoyará cualquier decisión del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, en torno a la persona que escogerá para la candidatura vicepresidencial de cara a las elecciones de 2012. Vamos a una pausa, pero cuando regresemos, los productos de la canasta básica están por las nubes. Les contamos en detalle.